director Luis Quispe, maestros, compañeros y padres de familia. El día de hoy la promoción 2019 va a presentar la leyenda del Huacón y los Huicas. Espero sea de su agrado. El dios del cielo, Pachacamac, esposo de la diosa de la tierra, Pachamama, engendraron dos hijos gemelos, varón y mujer, llamados Huicas. El dios Pachacamac murió ahogado en el mar de Lurín y se encantó en una isla llamada la isla San Pedro. Por este hecho, quedó viuda la diosa Pachamama y sufrió con sus dos hijitos muchas tristezas. Era una noche oscura cuando la viuda salió de casa en busca de agua y comida, pero había muchos peligros, ya que sobre las altas cumbres acechaban monstruos horrendos. Felinos hambrientos rugían en el fondo de la quebrada. Llenos de terror, los Huicas lloraban inconsolablemente, pero la luz resplandeciente de una fogata sobre una lejana cumbre llenó de esperanza a la angustiada madre de los gemelos, dirigiendo entonces su viaje hacia el sitio donde brillaba la luz. Los Huicas no sabían que su padre, Pachacamac, había muerto y dijeron a su madre: «Vamos pronto al sitio donde arde la leña y allí encontraremos a nuestro padre». En una caverna muy terrorífica ardía la fogata. Allí vivía un hombre semidesnudo llamado Huacón. Pasen y siéntense, les dijo. El Huacón sancochaba papas en una olla y dirigiéndose a los gemelos les dice: «Vayan al puquio y tráiganme agua en esa vasija». Los niños obedecieron, pero la vasija que llevaron estaba rajada y por esta causa los Huicas tardaron mucho en regresar a la caverna. Aprovechando la ausencia de los Huicas, el sanguinario Huacón quería seducir a la viuda, pero su intento fracasó, por lo que devoró a la diosa Pachamama, quien pagó con la muerte su gran fidelidad al dios de los cielos. El maligno Huacón se nutrió de la carne y de la sangre codiciada de la madre de los gemelos y guardó una parte de su cuerpo. Cuando los mellizos llegaron del manantial, se dirigieron a Huacón y preguntaron por su madre. Huacón les contestó: «Su madre se ha ido muy lejos, pero llegará muy pronto». Los días pasaban interminables y la madre de los Huicas no llegaba. Los niños lloraban amargamente la ausencia de su madre. El Huaychau, un ave que anuncia la salida del sol, compadecido de la desgracia de los Huicas, les comunica la muerte de su madre y les anuncia el peligro que ellos corrían en la compañía del sanguinario Huacón. Ellos debían salir de la caverna y buscar al Huacón, que estaba durmiendo, amarrarlo de su abundante cabellera luego huir de este sitio, porque si el Huacón se daba cuenta de lo que habían hecho, los mataría. En esta huida desesperada, los Huicas se encuentran con Elañas, la madre de los zorrillos, la cual les dijo: «¿Por qué corren tan rápido?». Los Huicas contaron la tragedia de su madre. Elañas se compadeció de los infortunados huerfanitos y los adoptó como a nietos, escondiéndolos en su madriguera. Por fin se despertó el Huacón de su profundo sueño y después de liberarse con dificultad de su prisión,
buscó a los Huilcas por todas partes. En su viaje de búsqueda, encontró a varios animales del campo y muy molesto le preguntó al puma: ¿has visto a los Huilcas? El puma respondió que no. Luego le preguntó al cóndor: ¿has visto a los Huilcas? Y el cóndor hizo lo mismo, dijo que no. Y a la serpiente que pasaba por ahí, el huacón le preguntó más enojado: ¿has visto a los Huilcas? Y la serpiente, arriesgando su vida, dijo que no había visto a nadie. Por último, encontró a Lañas y le preguntó lleno de ira si había visto a los Huilcas. El Lañas contestó: sí, los he visto. Se han ido por ese camino. Si tú quieres encontrarlos rápido, sube sobre esa cumbre y entona una canción, fingiendo la voz de la madre de los Huilcas. El huacón subió al cerro sin comprender que allí el Lañas había puesto una trampa. Comenzó a entonar la canción con débil y angustiosa voz, llamando a los Huilcas. ¡Mis hijos, dónde están! Y justo ahí puso el pie sobre una piedra donde estaba la trampa y cayó rodando a un abismo lleno de piedras puntiagudas y espinas. Su muerte fue instantánea y seguida de un espantoso terremoto. Los niños vivían muy felices en compañía de su abuela adoptiva, el Lañas. Un día, los Huilcas, hostigados de comer el mismo alimento, suplicaron a su abuelita les dejara ir al campo a sacar papas. La abuelita Lañas les concedió el permiso. Mientras buscaban las papas, encontraron una oca que tenía forma de muñeca. Los Huilcas se pusieron a jugar con la oca y ésta se rompió en varios pedazos. Ellos nunca tuvieron un juguete, entonces empezaron a llorar inconsolablemente. Cansados de llorar, se quedaron dormidos. La pequeña Huilca tuvo un sueño en el que estaban jugando y de pronto alguien se los llevaba al cielo. ¿Qué significará todo esto? Cuando se despertaron, la niña le contó a su hermano el sueño y estuvieron pensativos, cuando de improviso descendió del cielo una soga. El Lañas les aconsejó que por allí treparan. Subieron juntos al cielo, donde el gran dios Pachacámac los esperaba. El Huilca varón se transformó en el sol. Y el Huilca mujer en la luna. El sol seguirá enviando su luz en el día y la luna durante la noche caminará iluminando el sendero que les tocó seguir, acompañados de su infortunada madre viuda. La diosa Pachamama se quedó encantada en aquel cerro cubierto de nieve que hasta ahora recibe el nombre de la Cordillera de la Viuda. El dios Pachacámac premió a Lañas haciendo que este animalito pudiera esconder a sus hijitos en su madriguera de la misma manera como había protegido a los Huilcas. Premió al puma, haciéndolo rey de las quebradas y los bosques. Premió al cóndor, convirtiéndolo en el señor de las alturas.
premió a la víbora, haciendo que este animal pudiera defenderse de sus enemigos por medio de su veneno, siendo así símbolo de la fecundidad y riqueza. Y esta fue la leyenda del Huacón y los Micras. Muchas gracias.